Un informe presentado por varias organizaciones de 6 países amazónicos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela abordaron los impactos de la minería ilegal del oro en la zona de la Amazonía frente a la COP16 en Cali. El documento se enfoca en sus efectos devastadores sobre los derechos humanos y la biodiversidad. En el evento, la organización SOS Orinoco de Venezuela afirmó que la minería ilegal en la Amazonía está controlada en muchos casos por redes criminales facilitadas por la corrupción y la falta de presencia estatal. El documento recomienda fortalecer la cooperación entre los países amazónicos para coordinar esfuerzos de monitoreo y sanciones a nivel regional, establecer sistemas para rastrear y reducir el uso de mercurio, así como impulsar la participación indígena efectiva en la toma de decisiones sobre políticas ambientales. Ustedes pueden ver ahí los colores. Vamos a hablar de este tema y por eso hemos saludado y hemos invitado esta mañana a Cristina Burelli. Ella es la fundadora de la organización SOS Orinoco. Es antropóloga social, además fundadora ejecutiva de B5 Initiative, que está enfocada en las crisis humanitarias, políticas y ambientales venezolanas. Pues bienvenida al Canal de las Américas, bienvenida a NTN 24, Cristina. Buenos días, Hugo y Diana, un placer. Muchísimas gracias por recibirme hoy. Bueno, encontramos... Días a tus radioescuchas. Gracias, muy amable por su participación. Estamos en una situación muy grave cuando hablamos de lo que le estamos haciendo al medio ambiente, cuando estamos hablando de la minería ilegal, de todos los daños que existen para el medio ambiente y para las personas que están en esta actividad. ¿Cuál es ese impacto del que estamos hablando, Cristina? Mira, este es un informe bastante inédito en el sentido que son 6 países, los 6 países más grandes amazónicos, que nos pusimos de acuerdo y redactamos juntos, elaboramos juntos este informe. Y lo que sale es pues una situación que se repite en los 6 países. Básicamente la necesidad de un mayor control de regulaciones ambientales, sobre todo el comercio de mercurio. El mercurio se importa mayormente en 2 países, Bolivia y Guyana, donde es permitido la importación, pero luego pasa ilegalmente a todos los demás países. Y reconocemos aquí que se requiere una acción coordinada entre todos los países amazónicos para detener este contrabando del mercurio y proteger toda la región, porque no solo es proteger a la biodiversidad, pero proteger a los pueblos indígenas y a los mineros que están utilizando esta sustancia tan tóxica. Luego, en segundo lugar, es el desafío de combatir la minería ilegal que cada vez más está controlada por redes criminales organizadas como el ELN, la FARC, el PCC en Brasil, el Tren de Aragua de Venezuela, o sea, todas estas redes de mafias criminales están invadiendo los espacios de la minería legal e ilegal y controlan a los pequeños mineros que se vuelven, de cierto modo, los esclavos de estas redes criminales. Y esto pues ocurre en países donde existe ausencia del Estado, pero en mi país, en Venezuela, estas redes criminales se han hecho socios de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro les está dando el espacio para ellos poder operar. Hasta el momento, pues obviamente se ha hecho este bloque, 6 países, entre tantos otros, que presentarán o van a pedir esa ayuda importante en el marco de esta COP16. Pero, ¿cuál es esa ayuda prioritaria, esa voz urgente que necesitan que levante la mano en prioridad? ¿Por parte de quién? ¿Qué organización? ¿Qué país? ¿Cuál es la urgencia en este momento de cara a los otros países que están presentes en el evento? Bueno, en primer lugar, los propios gobiernos. Los riesgos y los impactos que supone esta minería para la conectividad ecológica y sociocultural de la Amazonía, la importancia
de los pueblos indígenas, que son los primeros que están, o sea, ellos son los que están en las trincheras de esta minería ilegal. Esto requiere un fortalecimiento del ejercicio del gobierno de estos 6 países. Sobre todo, bueno, no incluyo Venezuela porque, como ya dije, Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro es el socio de las redes criminales, pero de los demás países requiere que los gobiernos fortalezcan el control en las zonas amazónicas y en particular donde está la minería. Luego requiere de organizaciones multilaterales, las Naciones Unidas, la OEA, la CIDH, todas estas organizaciones supranacionales pueden prestar no solo apoyo, conocimientos, o sea, una serie de apoyos técnicos para combatir esta situación de minería ilegal. Y luego, pues a las organizaciones locales, sobre todo en los pueblos indígenas, hay que fortalecer y ayudar a los gobiernos locales de pueblos indígenas, ¿no? Para detener la degradación de los ecosistemas, porque al final los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas, son los que mejor pueden preservar sus territorios. Entonces hay que brindarles ayuda técnica, que ellos puedan demarcar sus territorios y puedan de esa manera hacerle frente a estas bandas criminales que están invadiendo sus espacios. Sí, señora Cristina, usted lo ha dicho allí, que Maduro es el socio de las redes criminales en esta zona a través de esta actividad ilegal. Y Maduro, pues pareciera que juega a 2 bandas, ¿no? Porque hace un año había amenazado con llevar al ejército hasta esa zona para sacar a 10.000 mineros ilegales. Una cosa es la que dice, pero otra cosa es la que hace. Y además, tomar otro punto a consideración. Y este también podría ser un tema que va a afectar mucho más la relación entre Brasil, porque mientras Lula da Silva también habla de proteger la Amazonía, pues tenemos allá un depredador que sería Nicolás Maduro, y lo que haría que esa relación entre los dos países pues cada vez sea más distante. Ya lo vimos en BRICS y esta situación pues seguramente también va a tender a afectarla aún mucho más. ¿No cree usted? Absolutamente. En el caso de Lula, nosotros hablamos de el efecto globo de Lula. Entonces, Lula llegó al principio de su mandato para, con la intención de erradicar la minería ilegal en Brasil y sobre todo al norte, en el estado de Roraima, en los territorios autóctonos de los Yanomami, que por cierto, los Yanomami están del lado venezolano y del lado brasileño. Para ellos es todo lo mismo, porque ellos son hermanos, ¿no? Ellos, la frontera para ellos es artificial. ¿Qué pasó con los operativos de Lula? Que ellos vinieron, bombardearon avionetas, helicópteros de los garimpeiros, sacaron a los garimpeiros, pero esos garimpeiros, en vez de llevárselos y desplazarlos hacia el sur, ofrecerles empleos distintos o llevarlos a otras zonas mineras, no hicieron nada. Entonces, esos mismos garimpeiros que sacaron de la zona brasileña simplemente cruzaron la frontera de Brasil a Venezuela, entraron a los territorios Yanomami del lado venezolano, donde esos garimpeiros sabían que podían hacer negocio con las autoridades civiles y militares venezolanas. Entonces, lo que hemos visto es un efecto globo. Por un lado, Lula presiona a los garimpeiros para salir de los territorios, pero por otro lado pasan a la frontera venezolana y están devastando las cabeceras del río Orinoco y los territorios autóctonos de los Yanomami. Entonces, esto es una situación gravísima. Hay más de 300 muertos Yanomami por malaria, causado por este auge de la minería ilegal. Y luego, estas campañas mediáticas del régimen de Nicolás Maduro para acabar con la minería, en realidad lo que nosotros hemos visto, y eso lo vemos a través de
imágenes satelitales de alta resolución, es que Nicolás Maduro lo que ha hecho es que ha mandado sus militares a tomar control de minas que anteriormente estaban en manos de la guerrilla colombiana y ahora las controla la Fuerza Armada venezolana. Entonces, concretamente en Yapacana, que está en la frontera casi con Colombia por el Orinoco, antes esas minas del Parque Nacional Yapacana estaban controladas por el ELN y la FARC, hoy en día están controladas por el ejército venezolano. Entonces ellos no han acabado con la minería, lo que han hecho es tomar control de la minería ilegal y ellos controlar esas minas y los mineros. A Cristina Burelli, fundadora de la organización SOS Orinoco, antropóloga social, además fundadora ejecutiva de B5 Initiative, que está enfocada en las crisis humanitarias, políticas y ambientales venezolanas. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido acá el programa La Mañana de NTN 24 y esperamos hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes.